Bueno chicos, en este vídeo vamos a responder a una pregunta bastante común, un debate bastante usual, sobre todo entre los aficionados del boxeo, y es el siguiente: ¿quién ganaría en un combate en su punto fuerte, en su punto álgido, entre Mike Tyson y Mohamed Ali? Esta es una duda que muchos tienen y es totalmente normal porque son dos boxeadores increíbles, muy inspiradores, que tienen muchísimos fans alrededor del mundo. Entonces, os tengo que decir lo de siempre: no os enfadéis si resulta que vuestro boxeador favorito, si es Tyson o no es Ali, pensáis que pasaría por encima a el otro porque tal y cual. No, amigos míos, o sea, estos son... Nunca sabremos realmente qué es lo que hubiera pasado porque, estamos en terreno totalmente especulativo y ambos son tremendamente peligrosos. O sea, empecemos con Mike Tyson, ya sabéis, acortaba la distancia como un misil, golpeaba unos puñetazos ultra potentes, tenía mucha resistencia también a los golpes. Tuvo el problema de que empezó, al principio se cuidaba mucho, pero después ya sabéis, algunos asuntos con el tema de las drogas, las fiestas y bueno. Luego tenemos a Mohamed Ali. Mohamed Ali peleó contra un montón de boxeadores que están en el top, o sea, de los mejores boxeadores de la historia. Peleó contra Ernie Shavers, contra George Foreman, contra Joe Frazier, contra una serie de monstruos en el ring que sabían pelear y además que tenían un talento increíble, y él les venció prácticamente a todos. Entonces, para muchos, Mohamed Ali es el mejor boxeador de la historia. Para mí, no. Personalmente no pienso que sea él, porque claro, vamos a ver, desde luego Mohamed Ali tuvo grandes batallas en el ring, pero ha habido otros, que ya hemos comentado en otros vídeos, que han tenido, que han tenido récords de más de 100 peleas y que se han dejado prácticamente la vida en el ring. Entonces, bueno, esto es... de todas maneras es algo subjetivo. Entonces, bien, ¿qué hubiera pasado si se hubiesen encontrado en su punto más fuerte? Que para muchos es... Hay cierto debate en torno a esto, pero bueno, vamos a enfrentar al Ali que dejó KO a George Foreman. O sea, ahí no solo Ali en ese punto era... físicamente estaba bastante bien y además tenía un conocimiento y una experiencia brutales. Vamos a enfrentarlo contra Mike Tyson de principios de los 90, finales de los 80. O sea, el Mike Tyson que se convirtió en el peso pesado más joven, o sea, en el campeón de los pesos pesados más joven de la historia, con 19 años. Pues vamos a enfrentar a Mike Tyson de 20 años y bien fuerte y bien sano contra Mohamed Ali con experiencia y que dejó KO a George Foreman, que era un tipo que daba unos puñetazos que temblaba el misterio. O sea, era verdaderamente increíble verle entrenar. Mandó volando a Joe Frazier, pues Mohamed Ali dejó KO a George Foreman, que era una sensación, eso es algo que nadie se esperaba. ¿Qué hubiera pasado en el combate? Yo pienso que obviamente Mohamed Ali hubiese salido a controlar la distancia y hubiese tirado más de estrategia que de físico. Mike Tyson normalmente no. De hecho, yo me he leído, ya sabéis, su biografía, que son casi 600 páginas o más de 600, no lo recuerdo bien. Y él no iba con estrategia contra sus oponentes prácticamente nunca. O sea, no pensaba, voy a aguantar en el primero y en el segundo le voy a machacar más, o voy a golpearle más abajo, más arriba, tal y cual. No. O sea, él iba directamente a saco, a hacer lo que sabía hacer, que era pelear. Tenía un talento terrible. Yo ya os digo que probablemente, en cuanto a talento natural, Mike Tyson haya sido la persona que yo haya conocido que más talento para pelear con sus puños, no estamos hablando ni con armas, ni con espadas, ni otras historias, con los puños. Sea probablemente la persona que más talento para pelear con los puños ha tenido que yo haya visto jamás. Entonces, bueno, ¿qué hubiera pasado? Mike Tyson hubiese salido a saco a por él. ¡Boom! A cortar la distancia, a golpear fuerte, duro en la distancia corta, abajo, arriba. Ali, que era muy inteligente, hubiese mantenido la distancia, hubiese agarrado a él, hubiese llevado a cabo una serie de estrategias para mantenerle lejos, o si estaba cerca, como por ejemplo cuando peleó contra George Foreman, si estaba cerca, inutilizarle de alguna manera, probablemente también cansarle, hubiese absorbido muchos golpes, porque Mohamed Ali era un tipo con no solo con una mandíbula muy brutal, sino también que absorbía muchísimo los golpes, sobre todo los golpes bajos. Ya os digo que él estaba muy acostumbrado en los sparrings, contaba Larry Holmes, que fue sparring de Mohamed Ali, luego peleó contra él y le ganó de hecho a Mohamed Ali, pero bueno, Larry Holmes fue sparring
sparring durante muchos años de Mohamed Ali cuando este era más joven. Y Larry Holmes contaba cómo Mohamed Ali iba al baño después de los entrenamientos y meaba sangre después de los sparring. Pero bueno, en cualquier caso absorbía muchísimo los golpes y de hecho Mohamed Ali peleó contra alguien que se parecía bastante, tenía un estilo parecido al de Mike Tyson, y ese fue Joe Frazier. Y Joe Frazier, la primera vez que se enfrentó a Mohamed Ali, Joe Frazier ganó, creo que en el 12º asalto o en el 14º, en el 15º, hacia el final del combate mandó a la lona de un puñetazo a Mohamed Ali. Esto era algo, además hay una imagen, un vídeo brutal que a mí me encanta. Además a mí Joe Frazier como persona me caía mejor que Mohamed Ali. Mohamed Ali no me cae mal del todo, pero hizo algunas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Más que las cosas que hizo, la actitud que tuvo en muchas ocasiones no me acabó de gustar. La manera en la que insultó a sus oponentes, diciéndoles ciertas cosas que después, sobre todo con Joe Frazier, que ya os digo que es el que tenía un somatotipo y un estilo de pelear parecido al de Mike Tyson, sobre todo con Joe Frazier fue bastante hiriente muchas veces y le dijo cosas en plan de gorila, tío Tom, que es algo que se dicen sobre todo entre negros a los negros, que se suponía que estaban con los blancos y con, bueno, una historia. Le dijo ciertas cosas que incluso a los hijos de Joe Frazier les costó bastante trabajo, pues bueno, se metían con ellos en el colegio y aún así Ali siguió y tal y cual, y bueno, y luego se arrepintió, Mohamed Ali, de haber hecho esto. En cualquier caso, Joe Frazier tenía un estilo de pelear bastante parecido al de Mike Tyson y Joe Frazier sorprendió a Mohamed Ali en el primer combate y le ganó, de hecho le ganó. Sí que es verdad que después peleó otras 2 veces y perdió. Joe Frazier perdió en el segundo y en el tercer combate. Aún así, fueron sobre todo el tercer combate verdaderas batallas increíbles y ahí podéis ver más o menos, se puede apreciar cuál hubiese sido la estrategia de Mohamed Ali en esos combates, y es aguantar más al principio y después machacar más, sobre todo en el segundo y en el tercero. Aún así también, pues bueno, se valía de las técnicas de acortar la distancia, sobre todo, o sea, abrazar al oponente y tal, para que los golpes no entrasen con tanta facilidad. Mike Tyson hubiese hecho, pues bueno, lo que hacía contra todos, que es lo que hizo contra Trevor Berbick y contra otros que eran más grandes que él, la mayoría eran más grandes y tenían más envergadura, y él sabía perfectamente qué es lo que tenía que hacer, o sea, acortar, cómo tenía que acortar, cómo tenía que fintar, cómo tenía que angular para cuando menos te lo esperabas, boom, golpe bajo, boom, uppercut arriba, gancho casi que prácticamente a la nuca. Entonces, bien, ¿qué hubiese pasado? Yo pienso que en el primer combate entre Mike Tyson y Mohamed Ali, probablemente hubiese ganado Mike Tyson. Pero en el segundo y en combates posteriores, muy probablemente hubiese ganado Mohamed Ali. Porque Mohamed Ali tenía un fighting IQ, o sea, un coeficiente de combate para analizar los combates, para analizar al oponente, para analizar exactamente cuál era la mejor estrategia contra él, tal. Tenía un coeficiente intelectual para ello, una inteligencia sublime. Y de hecho, incluso quizás no hubiese ganado Mike Tyson el primer combate, quizás le hubiese ganado Mohamed Ali, porque contra George Foreman, que también era un tipo con una pegada increíble, todo el mundo daba ganador a George Foreman contra Ali, porque George Foreman mandó volando a Joe Frazier, que había mandado a la lona a Mohamed Ali y tal y cual. Aún así, Mohamed Ali ganó, con una estrategia muy inteligente y con, bueno, también hay ahí, sobre ese combate hay ciertos temas que os comentaré en otro vídeo, porque George Foreman, en el combate que tuvo contra Mohamed Ali, siempre tuvo la sospecha de que le habían metido algo extraño en la bebida y de que las cuerdas en el ring estaban muy flojas y esto favorecía el que Mohamed Ali se echase hacia atrás. Pero bueno, este es otro tema de otro vídeo. En cualquier caso, Mohamed Ali ganó. Y nadie daba ganador, o sea, nadie apostaba antes de ese combate, o muy poca gente apostaba por Mohamed Ali. Aún así ganó y lo hizo, obviamente, valiéndose de su coeficiente como luchador. Entonces, probablemente, quizás nos sorprendiese Mohamed Ali y en su punto más fuerte, en su prime, que dicen los americanos, quizás hubiese ganado a Mike Tyson la primera vez, aunque a un Mohamed Ali un poquito más joven, a lo mejor, seguro que Mike Tyson en el primer combate lo hubiese ganado, porque Mike Tyson sabía perfectamente acortar la distancia. Además, hay un vídeo muy gracioso en el que salen el entrenador de Mike Tyson, Cus D'Amato, y Mohamed Ali haciendo algunos movimientos en un vídeo promocional para la televisión. Y ahí podéis ver el estilo de Mike Tyson, el estilo con el que peleaba Mike Tyson contra el estilo de Mohamed Ali.
muy interesante porque, claro, el entrenador de Mike Tyson conocía a Mohamed Ali. En el primer combate quizás Mike podía haber sorprendido a Mohamed, pero en el segundo y en el tercero y en los posteriores Mike Tyson lo hubiese tenido muy difícil porque Ali, ya os digo, que tenía un coeficiente de pelea mucho mayor que el de Tyson. Mike Tyson tenía más talento innato, pero Mohamed Ali tenía un mayor coeficiente a la hora de pelear, además de obviamente también mucho talento, y hubiese sido interesante porque eran dos estilos muy diferentes. Las técnicas más o menos, ya sabéis cuáles eran las de Ali, mantener la distancia sobre todo con el jab cross, también algún uppercut, muy rápido en sus esquives, y luego Mike hubiese fintado abajo para después golpear arriba, con ganchos y uppercuts, abajo y arriba, angulando, bam, 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 la distancia corta. Pues bueno, hubiese sido, ya os digo, muy interesante. Y nada más, esto ha sido todo en este vídeo, chicos. Esperamos que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Os dejo, ya sabéis, mi Instagram en la primera línea de la descripción y también un correo para todo el tema de los entrenamientos personales. Mandad un mensaje, no dudéis. Y nada más, ya sabéis, a entrenar.